El aroma del té Earl Grey, una mezcla compleja de bergamota y hojas negras, llenaba mi cocina. Era una fragancia que se había convertido en el fantasma olfativo de Arturo. Aún después de 3 años, desde su partida, cada mañana, al verter el agua caliente sobre las hojas, sentía que abría una puerta a su recuerdo. El vapor se enroscaba en el aire, llevando consigo conversaciones silenciosas y la reconfortante sensación de su presencia. Afuera, en mi jardín de San Angelín, el sol de la tarde tejía encajes dorados a través de las hojas de las bugambilias, creando un mosaico de luz y sombra sobre las baldosas de barro rojo, que Arturo y yo habíamos colocado con nuestras propias manos hacía más de 40 años. Era una paz frágil, un equilibrio delicado que yo había aprendido a cultivar en la vasta soledad de esta casa, una casa que a veces se sentía más como un museo de recuerdos que como un hogar. Pero esa tarde, la paz era esquiva. Una inquietud, como una corriente de aire frío en una habitación cerrada, se había instalado en mi pecho. Había un silencio que pesaba, que acusaba. Julián y Brisa acababan de llamar para cancelar el almuerzo del domingo. La excusa fue vaga, apresurada. Un compromiso de trabajo ineludible, mamá, surgió de la nada, había dicho Julián por teléfono. Reconocí el tono de su voz al instante. Era el mismo que usaba de niño cuando intentaba ocultar una travesura, una mezcla de nerviosismo y una falsa seguridad que nunca lograba convencerme. Mi mente, como un animal terco, regresó una y otra vez a su visita del fin de semana anterior. Brisa había estado diferente. Su afecto era una capa de azúcar sobre algo amargo. Sus cumplidos, normalmente escasos y medidos, fluían con una abundancia empalagosa. ¡Qué casa tan hermosa el Ara! Es un verdadero santuario, lleno de tesoros, había dicho, mientras sus ojos, afilados y calculadores, no se detenían en la belleza de los muebles de caoba tallada o en la pátina del tiempo, sino que parecían tasar, evaluar, poner un precio a cada objeto. Paseó por la sala como una pantera en un territorio nuevo, sus dedos largos y delgados, con uñas de un rojo impecable, rozando apenas la superficie de un jarrón de Talavera, deteniéndose con un interés repentino y artificial frente a la vitrina donde Arturo guardaba su colección de relojes. Arturo sí que tenía un gusto exquisito, comentó, su voz un susurro meloso que no lograba ocultar su avidez. Se acercó más al cristal, casi pegando la nariz. ¿Cuál de todos era su favorito? Debe haber uno que fuera especial. Recuerdo haberme tensado, un nudo formándose en mi estómago. La colección de Arturo era su santuario privado, un tema del que rara vez hablaba con nadie más que conmigo o con Mateo. Y Brisa, en todos sus años como mi nuera, nunca había mostrado el más mínimo interés, más allá de un comentario superficial sobre su valor. El Patek Philippe, respondí, mi voz más baja de lo que pretendía. El que compró en un viaje a Ginebra. Dijo que era el único reloj que no medía el tiempo, sino que lo contenía. Vi la mirada que cruzó con Julián. Fue un destello, una chispa de comunicación silenciosa que duró menos de un segundo, pero que para mí fue tan clara como una confesión. Vi el entendimiento, la confirmación de un plan. Mi hijo desvió la vista inmediatamente, su rostro enrojeciendo ligeramente, y cambió de tema con una torpeza evidente. Hablando de viajes, mamá, ¿has pensado en podar el pirul? Está creciendo demasiado. En ese momento, lo atribuí a mi propia desconfianza, a la paranoia de una anciana que ve sombras donde no las hay. Pero ahora, en el silencio denso de mi cocina, la escena se repetía en mi mente como una película en bucle. El abrazo de Julián al despedirse, un abrazo extrañamente largo y torpe, que me mantuvo sujeta en el umbral de la puerta. La excusa de Brisa para subir al baño del segundo piso, para retocarme el maquillaje, donde se demoró más de 10 minutos. No eran eventos aislados, eran movimientos coordinados en una danza macabra cuya música yo no podía oír. Tomé mi taza de té,
su calor apenas reconfortante contra mis manos frías, y salí al patio. Me senté en mi mecedora de mimbre, el mismo lugar donde Arturo y yo habíamos pasado incontables atardeceres. El aire estaba tibio, perfumado con la fragancia dulce y pesada del jazmín. Pero por primera vez, esta casa, mi refugio, se sentía insegura. La sonrisa de Brisa, tan perfecta y ensayada, apareció en mi mente, y ya no vi en ella a la esposa de mi hijo. Vi a una depredadora que había marcado su territorio, y el miedo, un miedo primordial, frío y punzante, se deslizó por mi espina dorsal. Algo estaba fundamentalmente roto, y yo estaba a punto de descubrir qué era. Entré en el estudio de Arturo. El umbral de esa puerta era como cruzar a otra época. El aire aquí dentro era más denso, cargado con el olor a él, una sinfonía de aromas que se negaba a desaparecer, el cuero gastado de su sillón orejero, el papel avainillado de los cientos de libros que forraban las paredes, y un rastro casi imperceptible de tabaco de pipa y coñac, sus compañeros en las largas noches de lectura. Todo estaba exactamente como lo había dejado el día que fue al hospital para no volver. Sus gafas de lectura sobre un ejemplar abierto de 100 años de soledad, detenido en la página 87. Su pluma fuente Montblanc junto a un bloc de notas con un último garabato indescifrable. Había convertido la habitación en un mausoleo personal, no por morbosidad, sino por la necesidad de tener un lugar donde su ausencia fuera una presencia tangible, donde pudiera sentarme en su sillón y sentir que, de alguna manera, él seguía allí, escuchando. Mis ojos, sin embargo, no se posaron en el sillón ni en los libros. Fueron directamente a la caja de cedro pulido que descansaba sobre la repisa de la chimenea de cantera. La tomé con ambas manos. Su peso era familiar, reconfortante. La abrí con la delicadeza de un arqueólogo descubriendo una reliquia. El interior, forrado de un profundo terciopelo azul marino, albergaba la cronología de la vida de mi esposo. Cada reloj era un capítulo. El Omega Seamaster de acero, regalo de su padre al graduarse, con el cristal ligeramente rayado por el uso y el abuso de la juventud. El Rolex Datejust de oro y acero que se regaló a sí mismo el día que nació Julián, un símbolo de su recién adquirida paternidad y éxito. El Haiger LeCoultre reverso que le regalé en nuestro 25º aniversario, con nuestras iniciales y la fecha grabadas en el reverso. Y en el centro, en un nicho especial y más profundo, debía estar el Patek Philippe Calatrava. Pero no estaba. El recuerdo de la noche en que me lo mostró me golpeó con la fuerza de una ola. No era una fecha especial. No había aniversario ni celebración. Fue una noche de martes cualquiera. Llovía a cántaros y el sonido de la lluvia contra los ventanales era el único ruido en la casa. Él llegó del trabajo, se sentó a mi lado en el sofá de la sala y sin decir palabra puso la pequeña caja de piel en mi regazo. Dentro, el reloj de oro rosa brillaba con una luz cálida, su diseño de una simplicidad tan perfecta que era casi doloroso. No es para que lo uses, me dijo, su voz inusualmente seria. Es para que lo guardes. Lo miré, confundida. Él tomó mis manos entre las suyas, su tacto firme y cálido. Este reloj, el Ara, continuó, sus ojos fijos en los míos, no mide el tiempo, lo contiene. Contiene el guardián de mi mayor error. La frase me desconcertó. Arturo, mi Arturo, ¿hablaba de errores? Él siempre había sido el pilar, la roca. No entiendo, susurré. Él suspiró, una exhalación larga y cargada de un peso que yo no podía comprender. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo necesito que me prometas una cosa. Prométeme que, pase lo que pase, nunca dejará a nuestra familia. Que siempre estará aquí, en esta casa, como un ancla a nuestra historia. Se lo prometí, por supuesto. ¿Cómo no hacerlo? Y esa promesa se entrelazó con la última que le hice, en la habitación estéril y blanca del hospital, donde el único sonido
era el pitido rítmico de las máquinas que lo mantenían con vida. Su mano, tan grande y fuerte, se sentía frágil en la mía. Su respiración era superficial. Abrió los ojos y me miró con una claridad que me heló la sangre. Era la claridad de la despedida. «Cuida de nuestro muchacho, Elara», susurró, las palabras un esfuerzo titánico. «Tiene un buen corazón, lo sé, pero es débil, Elara. Débil ante las tentaciones de este mundo, ante las presiones. Prométeme que lo guiarás, que serás su brújula cuando yo ya no esté». Llorando, se lo prometí. Y esa promesa se convirtió en mi evangelio. Justificó mi ceguera, mi tolerancia, mi negativa a ver en lo que se estaba convirtiendo mi hijo bajo la influencia de Brisa. Creía que guiarlo era perdonar, era mantener la paz, era evitar la confrontación. Ahora, de pie en el estudio silencioso, frente a la caja de terciopelo con su hueco acusador, comprendí mi terrible error. Guiarlo no significaba protegerlo de las consecuencias de sus actos. Quizás, solo quizás, significaba todo lo contrario. Cerré la caja de cedro. El suave clic resonó como el disparo de salida en una carrera que no sabía que estaba a punto de correr. La memoria, ese archivo implacable del alma, abrió un cajón polvoriento y sacó a la luz una escena de hace 2 años. La recuerdo con una nitidez que quema. Fue una tarde de martes, sin previo aviso, como solían ser sus visitas cuando necesitaban algo. Llegaron con el aire de una tragedia griega. Brisa, vestida con un dramatismo impecable de negro, tenía los ojos enrojecidos y se aferraba al brazo de Julián como una viuda desconsolada. Su galería de arte en Polanco, ese altar a su propio ego que ella llamaba un proyecto de vida, estaba, según sus palabras, al borde del abismo. Nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde ahora me sentaba a esperarlos. Brisa desplegó su actuación. No fue un simple llanto, fue una producción completa. Sollozos controlados, pausas para respirar con dificultad, una mano temblorosa llevada a la frente. Sacó una carpeta de su bolso de diseñador y la extendió sobre la mesa de centro. Contenía gráficos, proyecciones financieras y un plan de negocios que parecía impresionante para un lego como yo. «Lo he intentado todo, Elara», gimoteó, sus lágrimas cayendo estratégicamente sobre un párrafo que hablaba de flujo de caja negativo. «Es la economía, la incertidumbre del país. Los coleccionistas no están comprando. Los artistas me exigen pagos. Si no consigo una inyección de capital para reestructurar la deuda y lanzar la nueva exposición, lo perderé todo. Todo nuestro esfuerzo». Miré a Julián. Mi hijo estaba pálido. Su mirada era la de un perro apaleado. Evitaba mis ojos, concentrándose en un punto fijo de la alfombra persa. «Es solo un préstamo, mamá», dijo en voz baja, casi avergonzado. «Es una inversión, en realidad. Brisa tiene un plan sólido. En 6 meses, con la venta de las nuevas obras, podremos devolvértelo todo con intereses. Te lo juro por mi vida». Ah, esa frase, te lo juro, la había usado tantas veces de niño. «Te juro que no rompí el jarrón, mamá. Te juro que hice la tarea». Mi corazón de madre, ese órgano estúpido y traicionero, se ablandó. Vi el pánico en los ojos de mi hijo, la humillación de tener que pedir ayuda, y no vi la manipulación detrás. Solo vi a mi niño, asustado. Al día siguiente, fui al banco. El gerente, un hombre joven que me conocía de años, me miró con preocupación cuando le dije la cantidad que quería retirar de mi fondo de inversión. «¿Está segura, doña Elara? Es una suma considerable. Es una emergencia familiar», mentí, sintiendo una punzada de vergüenza. Les entregué el dinero en un sobre grueso. La gratitud de Brisa fue tan desbordante que resultaba casi obscena. Me abrazó, me llamó su salvadora, su segunda madre. Julián me dio un beso en la frente y susurró: «Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros». Las semanas pasaron.
La nueva exposición nunca se materializó. La galería cerró sus puertas discretamente. Cuando preguntaba, con la mayor delicadeza posible, las respuestas eran evasivas. El mercado del arte es muy volátil, mamá, decía Julián. Fue una mala racha. Brisa simplemente cambiaba de tema, preguntando por mi salud o por el jardín. El préstamo se convirtió en un tema tabú, una deuda fantasma en el limbo de las conversaciones familiares. La verdad, como siempre, llegó por un costado, de la manera más trivial y dolorosa. Fue Carmen, mi vecina, quien me la mostró. Una tarde, mientras tomábamos café, me enseñó su teléfono. «Mira qué vida tan dura llevan tu hijo y tu nuera», dijo con su habitual sarcasmo. En la pantalla, Julián y Brisa posaban sonrientes frente a la Torre Eiffel. La fecha de la publicación, 3 semanas después de que les diera el dinero. Deslicé el dedo. Ellos en un viñedo en la Toscana, brindando, en una góndola en Venecia, de compras en la vía Montenapoleone en Milán. El pie de foto de Brisa en una de las imágenes decía: «Recargando energías después de tiempos difíciles. Nos lo merecíamos. Sentí como si el aire me faltara. Mi dinero, los ahorros de toda una vida con Arturo, no habían ido a salvar ningún negocio. Habían financiado sus lujosas vacaciones europeas. Era una traición tan descarada, tan cruel, que me dejó físicamente enferma. Cuando finalmente los confronté, mostrándoles la evidencia de su engaño, Brisa tuvo el descaro de sonreír y decir que el viaje había sido un regalo inesperado de un cliente agradecido. Julián, mi valiente hijo, se quedó callado, estudiando intensamente el patrón de mis baldosas. Fue entonces cuando la primera grieta profunda se abrió en mi alma de madre, y en ese recuerdo, como una muñeca rusa, encontré otro más antiguo, más sutil. Julián, con 25 años, mostrándole a su padre los planos de una casa que había diseñado. Arturo los estudió durante un largo rato, su rostro impasible. Yo contenía la respiración, esperando una palabra de elogio. «Está bien, hijo», dijo finalmente, devolviéndole los planos. «Pero puedes hacerlo mejor». Vi como una pequeña luz se apagaba en los ojos de Julián. Quizás toda su vida había sido una búsqueda desesperada de esa validación inalcanzable. Y Brisa, con su admiración manufacturada y su ambición sin límites, le había ofrecido un atajo, un sucedáneo de éxito que él estaba dispuesto a comprar a cualquier precio, incluso al precio de mi confianza. La cena de hace un mes fue una obra maestra de la manipulación, orquestada por Brisa con la precisión de un director de escena. Insistieron en llevarme a un restaurante de moda en Polanco, uno de esos lugares minimalistas y caros donde la comida viene en porciones diminutas y los camareros te miran con una condescendencia sutil. El ambiente era frío, impersonal, diseñado para hacer sentir a una mujer como yo, con mi vestido de lino y mis zapatos cómodos, completamente fuera de lugar. Fue una elección deliberada, el primer paso para desarmarme, para hacerme sentir vulnerable. La conversación inicial fue una cortina de humo. Brisa habló sin parar sobre una subasta de arte, usando términos que yo no entendía. Julián comentó sobre un nuevo proyecto de construcción en Santa Fe. Yo asentía y sonreía, sintiéndome como una espectadora en una obra de teatro ajena. Sabía que no me habían traído hasta aquí solo para disfrutar de mi compañía. Había un guión, y estaban esperando el momento adecuado para su escena principal. El momento llegó con el postre, un postre que consistía en una espuma de algo y una hoja de menta solitaria. Brisa dejó su cucharilla, suspiró de una manera que pretendía ser afectuosa y cubrió mi mano con la suya sobre el mantel inmaculado. Su piel era suave, pero su tacto era frío, como el de una estatua. «Elara, cariño», comenzó, su voz modulada en un tono de profunda y falsa preocupación. «Julián y yo hemos estado hablando mucho últimamente y estamos muy preocupados por ti». Julián, a la señal,
Dejó su propia cucharilla y asintió con una gravedad ensayada. Es verdad, mamá, nos preocupas. Levanté una ceja. Ah, ¿sí? ¿Y qué es lo que les preocupa exactamente? Mi salud está perfecta, gracias a Dios. No es tu salud física, es todo lo demás, continuó Brisa, apretando ligeramente mi mano. Esa casa es inmensa, un palacio, pero para una sola persona es demasiado. La limpieza, el jardín, el mantenimiento debe ser una carga agotadora. Y la inseguridad en la ciudad nos da pánico pensar que estás allí sola por las noches. He vivido en esa casa por 50 años, respondí, mi voz firme. Conozco cada crujido de la madera, cada rincón, y tengo a Carmen al lado. No estoy sola. Pero, mamá, piénsalo, intervino Julián, recitando su parte del guión. A tu edad deberías estar relajada, disfrutando de la vida, no preocupándote por si el jardinero vino o si hay una gotera en el techo. Te mereces un descanso. A mi edad, repetí, y la frase, por segunda vez en su boca, se sintió como una bofetada. Me estaban definiendo por mi edad, reduciéndome a un número, a una condición de fragilidad que yo no sentía. ¿Y cuál es su solución para esta preocupación tan grande que tiene? Brisa sonrió, una sonrisa triunfante, como si yo misma le hubiera dado la entrada perfecta. Hemos investigado el ARA. Hemos encontrado un lugar que es simplemente perfecto. Se llama Residencial Armonía. No es un asilo, por supuesto que no. Es una comunidad para jubilados de élite. Imagina, tienes tu propio apartamento de lujo, servicio de limpieza, restaurante gourmet, alberca climatizada, clases de yoga, de pintura y lo más importante, atención médica de primer nivel las 24 horas. Es como vivir en un hotel de 5 estrellas por el resto de tu vida. Ya no tendrías que preocuparte por absolutamente nada. El tenedor de postre se me cayó de la mano. El tintineo agudo contra el plato de porcelana fue el único sonido en la mesa. La imagen que pintaba Brisa era la de una jaula dorada, un lugar hermoso y estéril donde me aparcarían para que dejara de ser un estorbo, para que liberara el bien más preciado que ellos codiciaban, mi casa. El plan era diabólico en su supuesta amabilidad. No voy a ir a ningún Residencial Armonía, dije, mi voz temblando, no de debilidad, sino de una furia que luchaba por no estallar. Mi casa es mi armonía. Mis recuerdos son mi lujo y mi independencia no está en venta. La sonrisa de Brisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de decepción. Mamá, solo estamos pensando en lo mejor para ti, dijo Julián, aunque sus ojos no podían encontrarse con los míos. No, lo interrumpí, mirándolo con toda la intensidad de la que fui capaz. Están pensando en lo mejor para ustedes. Están pensando en el día en que yo no esté y en el valor del terreno sobre el que se asienta mi casa. El silencio que siguió fue una admisión de culpa. Brisa pidió la cuenta con un gesto brusco. El viaje de regreso a San Ángel fue un funeral. Esa noche, mientras yacía en mi cama, en mi casa, entendí que ya no era solo una batalla por el dinero. Era una batalla por mi dignidad, por mi derecho a vivir y morir en mis propios términos, en el lugar que yo había elegido como mi hogar. Y era una batalla que no pensaba perder. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, pero no lograba disipar el frío que se me había instalado en los huesos desde la cena. La propuesta de Brisa y Julián se repetía en mi mente como un eco venenoso. Me sentía acorralada, asediada en mi propia casa. Necesitaba hablar con alguien que no me mirara con lástima ni condescendencia. Necesitaba a Carmen. Crucé el pequeño jardín que separaba nuestras propiedades, un trozo de tierra que habíamos cuidado juntas durante décadas, intercambiando esquejes de plantas y confidencias. La encontré en su porche trasero,
sentada en su mecedora con una taza de café humeante y el periódico del día. Llevaba puesto su habitual delantal de jardinería, manchado de tierra, que para ella era como una armadura. «Tienes cara de haberte tragado un limón agrio», me dijo a modo de saludo, sin levantar la vista del periódico. «¿Qué hicieron ahora ese par de sopilotes?» Me senté en la silla de mimbre junto a ella, el alivio de poder hablar sin filtros inundándome. Le conté todo, cada detalle de la cena. La elección del restaurante, la falsa preocupación, la descripción idílica del asilo de lujo. Carmen escuchaba en silencio, doblando cuidadosamente el periódico y dejándolo a un lado. Su única reacción fue un resoplido ocasional y el apretar de sus labios en una línea delgada y dura. Cuando terminé mi relato, se quedó callada por un largo rato, mirando sus rosales con una concentración feroz, como si estuviera planeando una estrategia militar. «Elara, por el amor de Dios», dijo finalmente su voz grave y seria. «Te lo he dicho de 1000 maneras diferentes, pero parece que no te entra. Eres demasiado buena. Buscas justificaciones para lo injustificable. Crees que en el fondo de ese hijo tuyo aún queda el niño que criaste. Es que a veces lo veo, Carmen», susurré, sintiéndome avergonzada de mi propia debilidad. «Lo que ves son destellos de culpa», exclamó ella, golpeando el brazo de su mecedora. «Pero la que manda es ella. Esa mujer es una trepadora profesional. ¿No te acuerdas de la fiesta de su galería el año pasado? Yo fui por compromiso. La oí hablar con una de sus amigas. Se quejaba de que la vieja no soltaba la fortuna y que vivía en una mina de oro que se estaba desperdiciando. Estaba hablando de ti, Elara, de tu casa». Me quedé helada. Carmen nunca me lo había contado para no herirme. «Escúchame bien», continuó, su tono ahora más suave pero igual de firme. «Esto no es una preocupación por tu bienestar. Esto es un plan de negocios. Paso 1. Convencer a la vieja de que es una carga inútil. Paso 2. Meterla en un lugar bonito para acallar la conciencia y las críticas. Paso 3. Vender la casa y vivir como reyes. Es así de simple y así de cruel». Las lágrimas que había contenido durante la cena amenazaban con salir. «¿Pero llegarían a tanto?», pregunté, mi voz quebrada. «¿A robarme?». Carmen me miró fijamente. Sus ojos oscuros no mostraban lástima, sino una urgencia por hacerme entender. La gente desesperada hace cosas desesperadas, y Brisa está desesperada. Su galería es una fachada. Todo el mundo en su círculo lo sabe. Vive de las apariencias y de exprimir a Julián. Y Julián, él es un cobarde. Hará lo que ella le diga para evitar una confrontación. Se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío. «Así que deja de dudar de tu instinto. Tu instinto te gritó anoche que algo andaba mal, y te lo ha estado gritando durante meses. Deja de ser la víctima silenciosa en tu propia vida. Tienes que defenderte, Lara. Tienes que proteger lo que Arturo y tú construyeron con tanto esfuerzo». «¿Pero cómo, Carmen?». «¿Qué hago?», pregunté, sintiéndome abrumada. «Empieza por lo básico», me ordenó. «Deja de buscar pruebas de su amor y empieza a buscar pruebas de sus intenciones. Abre los ojos. Ve ahora mismo a tu casa. Revisa tus joyas, tus documentos importantes, tus cuentas bancarias y sobre todo esa colección de relojes que tanto amaba Arturo y que Brisa de repente encuentra tan fascinante. Ve y asegúrate de que todo, absolutamente todo, esté en su lugar. Y si falta algo», hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Entonces, mi querida amiga, sabrás que ya no tienes que esperar a que declaren la guerra, porque la guerra ya ha comenzado en tu propia casa». Me levanté, la niebla de la tristeza y la confusión finalmente disipándose. Las palabras de Carmen eran un tónico amargo pero necesario. Ya no era la madre herida tratando de entender a su hijo. Era una mujer cuyo hogar estaba bajo asedio. Le di las gracias a mi amiga con una mirada.
No se necesitaron más palabras. Caminé de regreso a mi casa, no con el paso cansado de una anciana, sino con la marcha decidida de una guerrera que se prepara para la batalla. La puerta de mi casa se cerró detrás de mí con un sonido sordo y definitivo. El silencio familiar que antes me reconfortaba ahora parecía cómplice, un velo que ocultaba una traición. Subí las escaleras de madera. Cada crujido bajo mis pies, un eco de los años felices que ahora se sentían profanados. Mi corazón no latía con fuerza, sino con una cadencia lenta y pesada, como un tambor fúnebre. Entré en mi dormitorio. La luz de la tarde entraba por el ventanal, tiñendo la habitación de tonos dorados y anaranjados. Era una escena de una belleza apacible que contrastaba brutalmente con la tormenta que se gestaba en mi interior. Por un instante, una parte de mí quiso dar marcha atrás, volver a la dichosa ignorancia, pretender que Carmen había exagerado, que mis miedos eran infundados. Pero la mirada de Brisa en el restaurante, fría y calculadora, estaba grabada en mi mente. No podía haber marcha atrás. Caminé hacia el gran armario de cedro que ocupaba toda una pared. Su olor a madera y naftalina era el olor de mi vida con Arturo. Abrí las puertas. Al fondo, detrás de la hilera de mis vestidos de invierno, envueltos en fundas de tela, se encontraba mi alajero. No era una simple caja, sino un pequeño mueble de nogal con varios cajones, un regalo de nuestro 30º aniversario. Arturo solía bromear diciendo que era tan sólido y fiable como nuestro matrimonio. ¡Qué ironía! Me arrodillé con cierta dificultad, el frío del suelo de madera traspasando mi ropa. Respiré hondo y tiré del primer cajón, el de los anillos y pulseras de uso diario. Todo parecía en orden. El anillo de bodas de mi madre, la pulsera de plata que Julián me regaló cuando se graduó, un pequeño alivio, una falsa esperanza. Abrí el segundo cajón, el de los pendientes y broches, mis perlas, los zafiros que Arturo me regaló, el broche de filigrana que heredé de mi abuela. Conté las piezas principales. No faltaba nada. Mi corazón empezó a latir un poco más despacio. ¿Ves, Elara?, me dije a mí misma, estás siendo una vieja paranoica. Entonces abrí el último cajón, el más profundo y grande. Era el cajón de los tesoros y los secretos. Allí guardaba, en compartimentos separados, las escrituras de la casa, nuestros pasaportes viejos, mi acta de matrimonio y en una caja de piel de becerro de color burdeos, las 2 reliquias más importantes. El collar de perlas de 3 hilos que fue el regalo de bodas de mi madre y el Patek Philippe de Arturo. Arturo mismo me había pedido que lo guardara allí. El resto de la colección es para admirar, Elara, me había dicho. Este es para proteger. Guárdalo junto a lo que más valoras. Con los dedos entumecidos, abrí el broche dorado de la caja de piel. El interior de satén color crema me devolvió la mirada. El collar de perlas estaba allí, su brillo suave y atemporal. Pero a su lado, en el hueco perfectamente moldeado para acogerlo, el cojín de satén estaba desnudo. El reloj no estaba. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación silenciosa. Por un momento el mundo se quedó sin sonido. Solo vi el hueco, el vacío, la prueba irrefutable. No grité, no lloré, una calma gélida se apoderó de mí. Era la calma del shock, la certeza absoluta que sigue a la negación. Y entonces, la memoria, precisa y cruel, reconstruyó la escena. El abrazo de Julián en la puerta la semana anterior. Había sido un abrazo torpe, casi desesperado. Me sujetó con una fuerza inusual, hablándome al oído de trivialidades sobre el tráfico, manteniéndome efectivamente inmovilizada en el umbral, de espaldas al interior de la casa. ¿Cuánto tiempo? ¿1 minuto? ¿Quizás 2? Tiempo más que suficiente. Tiempo para que Brisa, que se había despedido con un beso rápido en la mejilla y había dicho, voy al tocador un momento antes de irnos, que el camino es largo, se deslizara escaleras arriba con el sigilo de un gato,
La vi en mi mente con una claridad aterradora. La vi entrar en mi dormitorio, caminar directamente hacia el armario. La vi abrir el cajón, sabiendo exactamente dónde buscar. La vi tomar el reloj, cerrar todo con cuidado y bajar las escaleras, con el corazón de mi esposo latiendo en el fondo de su bolso de Prada. Me senté en el suelo, apoyando la espalda en la fría madera del armario. La traición era un ente físico, una criatura con garras que me desgarraba por dentro. No era el robo de un objeto, por valioso que fuera, era la profanación de un santuario. Habían usado mi amor, mi confianza, el abrazo de un hijo a su madre, como una herramienta para su crimen. Mi hijo, la única sangre de mi sangre que me quedaba, me había sujetado como un vulgar ladrón sujeta a su víctima mientras su cómplice la desvalija. En ese momento, en el suelo de mi dormitorio, la mujer que había sido la madre indulgente y la viuda nostálgica murió, y de sus cenizas nació otra. Una mujer con el corazón roto, sí, pero con una columna vertebral de acero. No habría más lágrimas, solo habría consecuencias. Mi primer impulso fue el de una leona herida, un rugido de furia pura. Quise tomar el teléfono y desatar sobre Julián un torrente de acusaciones, de dolor, de desprecio. Quería escuchar el pánico en su voz, forzarlo a confesar, hacerlo sentir una fracción del dolor que me estaba desgarrando. Mis dedos, temblorosos de rabia, ya estaban sobre el teléfono de disco en el estudio, ese viejo aparato negro que había sido testigo de tantas conversaciones a lo largo de los años. Pero mientras mi dedo índice se enganchaba en el agujero del primer número, una voz diferente, más fría y más sabia, se impuso. Era la voz de la Elara que había sido contadora, la mujer que sabía que las cifras no mienten y que las emociones son malas consejeras en una crisis. La voz que me recordó que una confrontación directa y visceral solo serviría para darles la ventaja. ¿Qué sucedería si los llamaba? Me lo imaginé con una claridad meridiana. La negación inicial de Julián, torpe y poco convincente. Y luego, Brisa tomaría el control de la conversación. Su voz, primero de sorpresa ofendida, luego de preocupación condescendiente. ¿Un reloj, Elara? ¿Estás segura de que no lo guardaste en otro sitio? A tu edad, es fácil olvidar las cosas. Me acusaría de estar senil, de ser una anciana confundida que había perdido algo y ahora buscaba culpables. Convertiría mi dolor en un síntoma de mi decadencia, y lo peor de todo, los alertaría. Se desharían del reloj inmediatamente, vendiéndolo a cualquier postor por una fracción de su valor, destruyendo la prueba principal. O lo esconderían tan bien que nunca más lo encontraría. Perdería mi única palanca, mi única pieza de evidencia tangible. No, no podía darles esa satisfacción. No podía ser la madre histérica. Tenía que ser la estratega. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba un aliado que entendiera el mundo que ellos habían invadido. Y en ese mundo de engranajes diminutos, esferas de porcelana y metales preciosos, solo había un nombre en mi mente. Fui a la biblioteca personal de Arturo, saqué su pesada agenda de cuero y busqué la letra V. Allí estaba, anotado con su caligrafía precisa y elegante. Mateo Vargas, maestro relojero, taller en el portal de mercaderes. El señor Mateo no era un simple vendedor de relojes, era un artesano, un guardián del tiempo, un hombre cuya amistad con Arturo se había forjado en la juventud y se había mantenido inquebrantable durante más de 50 años. Si alguien en el mundo podía reconocer ese Patek Philippe a simple vista, era él. Me senté en el imponente sillón de escritorio de Arturo, sintiendo cómo el cuero gastado me abrazaba. El simple acto de sentarme donde él se sentaba me infundió una extraña calma, como si una parte de su fuerza se transfiriera a mí. Tomé el teléfono antiguo, su peso sólido y real en mis manos. Comencé a girar el disco, cada número un clic deliberado, un paso calculado en mi nuevo y sombrío camino. Hola Mateo, soy Elara, la viuda de Arturo.
necesito tu ayuda. Las palabras se sentían torpes, inadecuadas. Antes de que pudiera marcar el último dígito, el teléfono sonó con una estridencia que me hizo dar un brinco. El timbre agudo y metálico parecía perforar el silencio del estudio. Levanté el auricular, mi corazón de repente latiendo con una premonición. Bueno, ¿Elara? Habla Elara de Whitmore. La voz al otro lado era profunda y resonante, inconfundiblemente la de Mateo, pero había en ella una tensión, una urgencia que nunca antes le había escuchado. Sí, Mateo, soy yo, respondí, la confusión tiñendo mi voz. ¿Cómo es que? Gracias a Dios que te encuentro, me interrumpió, y pude escuchar el genuino alivio en su voz. Escucha, Elara, perdona la llamada tan abrupta, pero necesito que vengas a la tienda, ahora mismo, si es posible. Ha ocurrido algo muy extraño, algo que tiene que ver con Arturo y con tu hijo. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. La coincidencia era tan asombrosa, tan imposible, que trascendía la casualidad. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si el fantasma de mi esposo estuviera tejiendo los hilos del destino desde el más allá, guiando a sus amigos leales para proteger lo que él había dejado atrás. ¿Julián? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué ha hecho Julián? Hubo una pausa cargada de significado al otro lado de la línea. De fondo, podía escuchar el coro suave y constante del tic-tac de cientos de relojes, un recordatorio de que cada segundo que pasaba, la verdad se acercaba. Es mejor que lo veas con tus propios ojos, Elara, dijo Mateo finalmente, su voz grave. No te preocupes, todo está bajo control por ahora. Pero por favor, ven, te estaré esperando. Colgué el teléfono, la mente en un torbellino. La rabia se mezclaba con una extraña y helada euforia. Ya no estaba sola en mi dolor. Tenía un aliado. Mis enemigos, en su arrogancia y estupidez, habían caminado directamente hacia la única trampa que podría haberles tendido. Habían llevado su botín al único hombre que lo amaba tanto como su dueño original. Acababan de cometer un error fatal. El taxi serpenteó por el tráfico caótico del centro histórico y me dejó en la esquina del Zócalo. Caminé bajo los arcos del portal de mercaderes, un lugar que bullía de vida, de turistas y de historia. La fachada de la relojería Vargas era discreta, casi anacrónica, con sus letras doradas de estilo antiguo y su escaparate que exhibía no relojes modernos y llamativos, sino venerables piezas de bolsillo y cronógrafos de principios del siglo XX. Al empujar la pesada puerta de madera, una campanilla anunció mi llegada, y el estruendo de la ciudad fue reemplazado por un silencio reverencial, solo roto por el suave y armonioso tic-tac de cientos de corazones mecánicos. Mateo me esperaba detrás del mostrador de caoba. Su rostro, normalmente surcado de arrugas sonrientes, estaba contraído en una expresión de seria concentración. Era un hombre de estatura media, con unas manos sorprendentemente grandes y fuertes para alguien que trabajaba con piezas tan diminutas, y unos ojos azules que detrás de sus gafas de aumento lo veían todo. Me saludó con un solemne asentimiento de cabeza y me guió, sin decir palabra, a través de la tienda hacia su taller en la trastienda. El taller era el santuario de un alquimista del tiempo. Un caos ordenado de herramientas diminutas dispuestas en paneles de cuero, lupas de joyero de todos los tamaños y mecanismos de relojes desensamblados que yacían sobre paños de fieltro como los órganos de una criatura delicada. El olor a aceite fino, a metal y a madera vieja impregnaba el aire. «Siéntate por favor, Elara», dijo, señalando una silla de cuero desgastado frente a su mesa de trabajo. Cerró la puerta y el mundo exterior desapareció por completo. Sobre un impoluto paño de terciopelo negro, como una joya en exhibición, descansaba el Patek Philippe. La luz de la lámpara de trabajo arrancaba destellos de su caja de oro rosa. Verlo allí, a salvo, me provocó un alivio tan profundo que sentí que las rodillas me flaqueaban.
Me senté, agradecida por el apoyo de la silla. Llegaron esta mañana, poco después de abrir. Comenzó Mateo, su voz un murmullo grave. Tu hijo y su esposa. Brisa, creo que se llama. Ella fue la que llevó la voz cantante. Julián parecía un fantasma a su lado, pálido y callado. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Me dijo que era un regalo que tú les habías hecho por su aniversario, que, aunque les dolía desprenderse de él, necesitaban el dinero urgentemente para una oportunidad de negocio irrepetible. Apreté los labios. El descaro de la mentira me quemaba por dentro. Por supuesto, reconocí el reloj al instante, continuó Mateo, frunciendo el ceño. Arturo estaba tan orgulloso de esta pieza. Recuerdo el día que volvió de Ginebra y me lo mostró, pero siempre fue extrañamente reservado con él. Me dejaba admirarlo, pero nunca me permitió examinar el mecanismo. Este es diferente, Mateo, me decía. Este guarda más que las horas. La actitud de tu nuera me puso en alerta, prosiguió. Estaba impaciente, ansiosa, pero lo más extraño fue su insistencia. Me preguntó, no una, sino 3 veces, si estos relojes antiguos solían tener compartimentos secretos, dobles fondos o cavidades ocultas. No era la curiosidad de una vendedora, era la obsesión de una cazadora de tesoros. Estaba buscando algo específico. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y lo encontraste?, susurré. Mateo asintió lentamente. Se puso unas gafas de aumento que colgaban de su cuello y tomó el reloj con unas pinzas de latón para no dejar huellas. Después de que se fueron, con la excusa de que necesitaba varios días para hacer una tasación adecuada, me puse a trabajar. Recordé una conversación con Arturo hace muchos años sobre los relojes secretos de los espías, y encontré esto. Con una herramienta puntiaguda y fina como un cabello, presionó un punto casi imperceptible en el borde grabado de la caja trasera. Hubo un clic apenas audible y una minúscula sección del metal, tan perfectamente integrada en el diseño que era invisible, se deslizó hacia un lado, revelando una cavidad del tamaño de una lenteja. Era una obra de microingeniería asombrosa. Contuve la respiración. Con unas pinzas aún más finas, Mateo extrajo con sumo cuidado 2 objetos minúsculos del escondite. El primero, una diminuta llave de plata, ennegrecida por el tiempo, cuya cabeza estaba primorosamente tallada en forma de una flor de lirio. El segundo, un pedacito de papel doblado hasta alcanzar un tamaño ínfimo. Con la paciencia de un cirujano, Mateo desdobló el papel sobre el terciopelo. Era una fotografía, pequeña como un sello postal y amarillenta por las décadas. Mostraba el rostro de una mujer joven, de cabello oscuro recogido hacia atrás, y unos ojos grandes y serios que miraban directamente a la cámara con una mezcla de desafío y tristeza. Detrás de ella, desenfocado, se adivinaba un paisaje de agaves. Le di la vuelta a la foto con la uña. En el reverso, la caligrafía inconfundible de Arturo trazaba un nombre y una fecha. Eleonora, 1968. El recuerdo de mi esposo diciéndome, este reloj es el guardián de mi mayor error, regresó con la fuerza de una revelación. Brisa no solo había robado un reloj, había intentado robar la llave que abría el secreto más oscuro y mejor guardado de la vida del hombre con el que yo había estado casada durante 50 años. El silencio en el taller de Mateo era denso, casi palpable. El único sonido era el suave murmullo de los relojes en la tienda de al lado, un coro de segundos que parecían medir la enormidad de lo que acabábamos de descubrir. Los 3 objetos sobre el terciopelo negro, el reloj, la llave y la fotografía, formaban una trinidad de secretos, un testamento silencioso de una vida que Arturo había vivido en las sombras. Así que eso era, dije finalmente, mi voz un susurro ronco. Eso es lo que Brisa estaba buscando. No le importaba el reloj, le importaba la llave. O lo que sea que abra esa llave, corrigió Mateo,
quitándose las gafas y frotándose los ojos cansados. Se reclinó en su silla, su mirada perdida en los objetos sobre la mesa. ¿Quién es ella, Elara? ¿Tienes alguna idea? Negué con la cabeza, aunque la imagen de Eleonora me perturbaba. Había algo en la estructura de sus pómulos, en la intensidad de su mirada, que me resultaba extrañamente familiar, como el eco de una melodía olvidada. Nunca oí ese nombre. Arturo nunca mencionó a nadie llamado Eleonora. La traición de mi hijo era una herida abierta y sangrante, pero este misterio, este rompecabezas dejado por mi esposo, despertó una parte de mí que había estado dormida durante años. La curiosidad intelectual, la necesidad de resolver un enigma. Sentí un extraño deber hacia Arturo, el deber de entender la carga que había llevado en solitario durante toda nuestra vida juntos. Mi mente, que por horas había estado nublada por el dolor y la rabia, de repente se aclaró. El pánico dio paso a una lucidez fría y estratégica. No puedo enfrentarlos ahora, dije, mi voz adquiriendo una firmeza que me sorprendió a mí misma. No hasta que sepa qué abre esta llave y cuál es la historia de esta mujer. Si se enteran de que he descubierto esto, se pondrán a la defensiva. Brisa es astuta. Intentará destruir cualquier otra prueba que exista. Estoy completamente de acuerdo, dijo Mateo, asintiendo con gravedad. Necesitas tiempo y discreción, y yo puedo ayudarte a conseguir ambas cosas. Y así, en ese pequeño taller, rodeados por el latido de incontables corazones mecánicos, mi leal amigo y yo comenzamos a tejer nuestra contratrama. El plan era sencillo, pero se basaba en un profundo conocimiento de la psicología de nuestros adversarios. Su codicia. Cuando vuelvan a llamar, porque no tengo duda de que lo harán. Y pronto, explicó Mateo, adoptando un aire de profesionalismo consumado, les diré que la pieza es aún más excepcional de lo que pensaba. Les diré que he contactado a mis colegas en la casa matriz de Patek Philippe en Ginebra, que les he enviado fotografías de alta resolución del mecanismo y que están fascinados, que sospechan que podría ser un prototipo o una pieza personalizada de un valor histórico incalculable. ¿Crees que se lo tragarán?, pregunté, una chispa de esperanza encendiéndose en mi interior. Mateo sonrió por primera vez, una sonrisa astuta. Elara, la codicia es el anzuelo más efectivo del mundo. Brisa no se conformará con venderlo por su valor de mercado si cree que puede obtener el doble o el triple. La promesa de una fortuna inesperada la hará dócil. La mantendrá esperando, llamándome cada 2 días para saber si hay noticias de Suiza. Le daré largas. Le hablaré de trámites, de la necesidad de verificar los archivos históricos. Podemos ganar semanas, quizás incluso un mes, asentí, sintiendo una inmensa gratitud por este hombre sabio y leal. Gracias, Mateo. No sé qué haría sin tu ayuda. Arturo era mi hermano del alma, dijo con sencillez, como si esa fuera toda la explicación necesaria. Con sumo cuidado, guardó la fotografía y la llave en un pequeño sobre de papel manila. Toma esto, y por favor, ten mucho cuidado, Elara. Si Brisa está dispuesta a robarle a la madre de su esposo por esto, no podemos subestimar su desesperación. No sabe que yo soy tu amigo. Para ella, solo soy un viejo relojero. Esa es nuestra ventaja. Usaba bien. Guardé el sobre en el compartimento interior de mi bolso. De repente, mi bolso ya no contenía solo un monedero y unas llaves. Contenía el peso de un pasado desconocido y la clave de mi futuro. Mateo volvió a colocar el reloj en su estuche de piel. Esto, dijo, dándole una suave palmada, se queda aquí, en mi caja fuerte. Será nuestra carnada, esperando pacientemente a los tiburones. Salí de la relojería y me sumergí de nuevo en el torbellino humano del Zócalo. Pero ya no era la misma mujer que había entrado 1 hora antes. La viuda frágil y desconcertada se había quedado atrás, sentada en la silla de cuero del taller de Mateo. La que caminaba ahora por las calles de la Ciudad de México
Era una investigadora, una guardiana de secretos, una mujer con una misión clara. La guerra, como había dicho Carmen, había comenzado. Y yo, para mi propia y profunda sorpresa, estaba lista para lucharla. De vuelta en la fortaleza silenciosa de mi casa, el sobre de papel manila en mi bolso parecía quemar, una brasa de secretos por descubrir. Lo primero que hice fue ir a la cocina y prepararme una taza de té de tila. Necesitaba calmar el torbellino de mis pensamientos, abordar la siguiente fase de mi investigación con la mente clara. Mientras el agua hervía, coloqué el sobre la mesa de la cocina. Lo miré fijamente. Dentro de ese frágil envoltorio de papel se encontraba la clave de todo. Con el té humeando a mi lado, saqué la fotografía y la llave. Coloqué la pequeña foto de Eleonora junto a una foto enmarcada de mi boda que tenía en la repisa. La joven Elara, sonriente y llena de una confianza ciega en el futuro, miraba a la seria y enigmática Eleonora a través del tiempo. ¿Qué historia nos unía? Sin que yo lo supiera, el paisaje de agaves detrás de ella me decía algo. Oaxaca. Arturo amaba Oaxaca. Había ido muchas veces por negocios, supervisando la compra de terrenos o materiales. ¿Fueron esos viajes una excusa? Luego, examiné la llave. Era de plata maciza, pequeña y delicada. No era una llave para una puerta o una caja fuerte bancaria. Era una llave personal, íntima. La flor de lirio tallada en su cabeza era un detalle exquisito. ¿Un símbolo? ¿Una pista? Mi primer pensamiento fue buscar un joyero o un cofre pequeño. Revisé cada rincón de su dormitorio, cada cajón de su escritorio. No encontré nada. Arturo no era un hombre de cajas pequeñas y adornadas. Era un hombre de libros. Y entonces, su frase, esa que me había repetido tantas veces a lo largo de los años, resonó en mi cabeza con la fuerza de una epifanía. Elara, todos los secretos importantes del mundo, todas las respuestas, están guardados en los libros. Y si no era solo una metáfora, fui a su estudio, mi nuevo campo de batalla. Las paredes estaban forradas de estanterías de caoba oscura, repletas de volúmenes de historia, arquitectura, filosofía y su gran pasión, la poesía. La tarea parecía titánica. ¿Por dónde empezar? Decidí ser metódica. Comencé por la sección de arquitectura, sus libros de trabajo. Saqué cada pesado tomo, lo sacudí, pasé los dedos por los bordes de las páginas, nada. Continué con la historia, luego la filosofía. Pasaron 2 horas. El polvo me irritaba la nariz y una sensación de desánimo comenzaba a apoderarse de mí. Quizás me había equivocado. Quizás la llave era para algo que ya no existía, algo que había regalado o perdido. Estaba a punto de abandonar la búsqueda por ese día cuando mis ojos se posaron en la estantería más alta, la que contenía su colección de poesía. Era su sección más preciada, y en el centro había una edición de lujo de las obras completas de Octavio Paz, encuadernada en un hermoso cuero verde oscuro. Siempre me había llamado la atención ese libro en particular. Parecía ligeramente más grueso que los demás volúmenes de la misma colección, y su lomo no mostraba el mismo desgaste por el uso. Necesité una pequeña escalera para alcanzarlo. Al tomarlo, confirmé mi sospecha. Era extrañamente ligero para su tamaño. El corazón me empezó a latir con fuerza. Lo llevé a su escritorio y lo abrí. No había páginas. La cubierta era real, pero el interior había sido cuidadosamente ahuecado, creando un compartimento secreto. Mis manos temblaban. Dentro del hueco, descansando sobre un forro de terciopelo rojo, había otra caja. Esta era de madera de olivo, con la veta pulida y suave al tacto. No tenía adornos, solo una pequeña y antigua cerradura de plata en el frente, con una forma que reconocí al instante. Con una reverencia casi ceremonial, tomé la llave de plata del sobre. La forma de la flor de lirio en la cabeza de la llave ya no me pareció un simple adorno, sino un sello,
un símbolo de la historia que estaba a punto de abrirse. Introduje la llave en la cerradura. Encajó con una precisión perfecta. Giré la llave. El suave clic que resonó en el silencio del estudio fue el sonido más elocuente que había escuchado en mi vida. Fue el sonido de un secreto que dejaba de serlo. Fue el sonido del pasado abriéndose paso hacia el presente. Levanté la tapa y contuve la respiración. La caja de madera de olivo, abierta sobre el escritorio de Arturo, parecía el cofre de un tesoro prohibido. Su interior, forrado de una seda color marfil que el tiempo había teñido de un tono amarillento, no contenía joyas ni monedas de oro. Contenía algo infinitamente más valioso y peligroso, la verdad. Mi instinto me guió. Dejé a un lado la carta que llevaba mi nombre, sabiendo que necesitaría toda mi entereza emocional para enfrentarla. Primero, necesitaba los hechos, la estructura fría y lógica de la situación. Tomé el fajo de papeles que estaba atado con una cinta de raso azul, ahora descolorida y frágil. Mis dedos, torpes por la emoción, lucharon por deshacer el nudo. El primer documento que desplegué hizo que el aire se me escapara de los pulmones. Las palabras, impresas en un lenguaje formal y legal, saltaban a la vista. Última voluntad y testamento de Arturo de Whitmore. Mi mente se resistía a procesarlo. No podía ser. El testamento de Arturo, el único que yo conocía, había sido leído por nuestro abogado de toda la vida, el licenciado Morales, en una reunión sombría y llena de dolor 3 años atrás. Aquel documento, que repartía los bienes de forma equitativa entre Julián y yo, estaba fechado 5 años antes de su muerte. Pero el que sostenía en mis manos temblorosas, llevaba una fecha mucho más reciente, una fecha que se clavó en mi memoria, apenas 6 meses antes de que su corazón se detuviera. 6 meses antes de morir, Arturo había cambiado su voluntad en secreto. Devoré las páginas, saltándome los preámbulos legales, buscando el núcleo, el corazón del documento, y lo encontré. La cláusula de la herencia de su empresa, Construcciones del Valle, el imperio que había levantado desde los cimientos con sudor y una visión de futuro implacable. Artículo 3. De la distribución de mis acciones en Construcciones del Valle S.A. de C.V. Alego a mi amada esposa y socia, Elara de Whitmore, el 50% del total de mis acciones, en reconocimiento a su amor, apoyo y contribución indispensable en la construcción de nuestro patrimonio. B. Lego a mi hija, Sofía Vargas, residente en Oaxaca, el 30% del total de mis acciones, como un acto de justicia y reconocimiento tardío. C. Lego a mi hijo, Julián de Whitmore, el 20% restante del total de mis acciones. ¿Hija? La palabra era un golpe físico, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Sofía Vargas. Arturo tenía una hija a la que le estaba dejando una parte sustancial de su legado, más de lo que le dejaba nuestro hijo. De repente, todo el comportamiento de Brisa cobró un sentido macabro. Su insistencia en los compartimentos secretos, su obsesión con el reloj, no solo buscaban dinero rápido. De alguna manera, por algún medio que no podía imaginar, se habían enterado o sospechaban de la existencia de Sofía. El robo del reloj no era solo un acto de codicia vulgar, era un intento calculado y desesperado de encontrar esta caja, de destruir este testamento, de borrar a una heredera legítima de la ecuación para que Julián se quedara con todo. Mis ojos buscaron frenéticamente los nombres de los testigos al final del documento. Mi aliento se atoró en mi garganta. Testigo 1, Mateo Vargas, mi leal amigo. Testigo 2, Humberto Morales, nuestro abogado. ¿Morales lo sabía? ¿Cómo era posible que hubiera leído el testamento antiguo si él mismo había sido testigo del nuevo? La confusión se sumó al shock. Debajo del testamento había otros papeles.
un certificado de nacimiento de Oaxaca de 1968. Nombre: Sofía Vargas. Madre: Eleonora Vargas. El espacio para el nombre del padre estaba cruelmente en blanco. Había estados de cuenta de un fideicomiso discreto, mostrando transferencias mensuales a una cuenta a nombre de Eleonora y luego de Sofía durante más de 50 años. Arturo no la había abandonado financieramente. La había cuidado desde las sombras, un padre fantasma. Finalmente, con una sensación de fatalidad, tomé la carta. Era hora de escuchar su voz, de entender el porqué. Mis manos ya no temblaban. Una extraña calma, la calma de la resignación ante lo inevitable, me invadió. Desdoblé la hoja. Mi queridísima Elara comenzaba su caligrafía, tan familiar y ahora tan extraña. Si estás leyendo esto, significa dos cosas: que ya no estoy a tu lado para protegerte y que has encontrado el camino que tan cuidadosamente escondí para ti. Antes de cualquier otra cosa, déjame decirte la palabra que ha pesado en mi alma durante toda nuestra vida juntos. Perdóname. Perdóname por el secreto que guardé, no por falta de amor o de confianza en ti, que eres la única roca en mi vida, sino por mi propia e inmensa cobardía. La carta de Arturo no era una simple explicación, era el torrente de una vida de arrepentimiento, una confesión escrita con la tinta de un corazón atormentado. Cada palabra me llevaba más profundo en el pasado secreto del hombre que yo creía conocer como a mí misma. Leí sobre Eleonora. No fue un desliz, ni un error de juventud. Fue su primer gran amor, en un Oaxaca que, según describía Arturo, era un lugar mágico y vibrante. Era una artista, una mujer de espíritu libre e indomable, que le enseñó a ver el mundo con otros ojos. Su romance fue breve, intenso y terminó cuando la ambición de Arturo lo llamó a la capital. Él le prometió volver. Nunca lo hizo. Un año después, recibió una carta. No había reproches, no había exigencias. Solo una pequeña fotografía en blanco y negro de una bebé envuelta en una manta y una nota escueta. Se llama Sofía. Tiene tus ojos. Tuve miedo, Elara, escribía Arturo, y yo podía casi sentir su vergüenza a través del papel. Era joven. Estaba luchando por abrirme paso en un mundo competitivo y brutal. Un hijo fuera del matrimonio en esa época era una sentencia de muerte social y profesional. Fui un cobarde. Hice lo impensable. Le ofrecí dinero a Eleonora para que solucionara el problema. Su respuesta fue una carta que guardé hasta el día de mi muerte. Mi hija no es un problema, Arturo. Es una bendición. Y no está en venta. Nunca más me pidió nada. Poco después de ese episodio, nuestros caminos se cruzaron. Y entonces llegaste tú, mi Elara, mi luz. Contigo encontré la paz, el amor verdadero, la familia que siempre había anhelado construir. Pero el secreto de Sofía se convirtió en un fantasma que me perseguía. Cada vez que miraba a Julián, nuestro hijo, pensaba en la hija a la que había negado. Tenía pánico de contártelo. Pánico de que vieras al cobarde que yo veía en el espejo cada mañana. Pánico de perderte. Explicó el fideicomiso como su única y patética forma de penitencia. Las visitas a Oaxaca, bajo el pretexto de viajes de negocios, se convirtieron en su peregrinaje secreto. Describió con un orgullo doloroso cómo había visto a Sofía crecer desde la distancia, cómo se había convertido en una mujer extraordinaria, una doctora que, en lugar de buscar la riqueza, había decidido trabajar en una clínica rural, ayudando a las comunidades más necesitadas. Tiene la fuerza de su madre, Elara, y mi determinación. Es la mejor parte de nosotros dos. En mis últimos años, continuaba la carta, el peso de este secreto se volvió una carga física. El cáncer me estaba consumiendo por dentro, pero el arrepentimiento me ahogaba. Quería decírtelo todo. Quería que conocieras a tu hijastra. Quería, por una vez en mi vida, hacer lo correcto.
Por eso redacté este Nuevo Testamento. Era mi forma de reconocerla, de darle el lugar que le correspondía. Era el primer paso, pero la enfermedad avanzó demasiado rápido, y la cobardía, mi vieja y leal compañera, me ganó la batalla final. La carta concluía: te dejo a ti, mi amor, mi valiente Lara, la tarea que yo no tuve el coraje de completar, reparar mi error. Sofía sabe que yo era su padre biológico, pero no sabe de este testamento. La decisión de contactarla, de revelarle todo, es tuya. Confío en tu sabiduría y en tu inmenso corazón. Sé que harás lo correcto, con todo el amor que un hombre puede sentir, y con una deuda de gratitud eterna, tuyo siempre, Arturo. Cuando terminé de leer, un torrente de emociones me sacudió. El dolor por la traición de mi hijo se mezclaba ahora con una profunda compasión por el tormento de mi esposo, y una rabia inmensa, pura y cristalina, hacia Brisa y Julián, que habían intentado pisotear esta historia de amor, cobardía y redención por un puñado de acciones. Ahora entendía la cláusula final del testamento, la que se refería al reloj. El reloj de pulsera Patek Philippe, junto con el contenido de la caja de seguridad a la que abre su llave oculta, es para mi esposa Elara, como guardiana de mi historia y ejecutora de mi conciencia. Llamé al licenciado Morales. Su voz sonaba nerviosa. Arturo me hizo jurar, Elara. Me entregó el sobresellado y me dijo: Humberto, solo entregarás esto a mi esposa si ella viene y te pregunta por la caja de olivo. Esas son las palabras clave. Si no lo hace, a mi muerte leerás el testamento que ya conoces. Dios mío, Elara, pensé que era una de sus excentricidades. Nunca imaginé, pues no lo era, Humberto, dije, mi voz sonando extrañamente firme. Era su verdadera voluntad, y me voy a asegurar de que hasta la última coma se cumpla. Después de colgar con un aturdido licenciado Morales, quien prometió preparar toda la documentación necesaria para validar el Nuevo Testamento, me moví con una precisión casi febril. La Elara de las tardes de té y jardinería había desaparecido, reemplazada por una mujer con una misión. Fui a una notaría en la Avenida de los Insurgentes, un lugar impersonal y eficiente. Hice copias compulsadas de cada documento: el testamento, la carta de Arturo, el certificado de nacimiento de Sofía. El notario, un hombrecillo calvo y con gafas gruesas, me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Los secretos familiares eran el pan de cada día en su oficio. Con las copias en mi bolso, fui directamente al banco. Alquilé una pequeña caja de seguridad y deposité allí los originales. Mientras la pesada puerta de acero se cerraba, sentí que estaba guardando bajo llave no solo unos papeles, sino el futuro de 3 familias: la mía, la de mi hijo y la de la mujer que aún no conocía, Sofía. No iba a correr el más mínimo riesgo. Brisa había demostrado ser capaz de robar. No dudaría en destruir si tuviera la oportunidad. Cada acción, cada paso deliberado me llenaba de una fuerza extraña. El dolor no se había ido, seguía allí, una brasa ardiente en mi pecho, pero ahora estaba cubierto por una capa de determinación fría. Ya no era una víctima llorando su pérdida, era la ejecutora de la última voluntad de mi esposo, la protectora de una hija secreta y la jueza en un tribunal familiar que yo misma iba a presidir. Regresé a casa a las 6 de la tarde. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La hora de la verdad se acercaba. Me paré frente al teléfono de disco en el estudio. Por un instante dudé. ¿Estaba lista para esto? ¿Para la confrontación? ¿Para la fealdad que estaba a punto de desatarse? Miré la foto de Arturo en el escritorio. Su sonrisa parecía darme ánimos. Sí, estaba lista. Marqué el número del celular de Julián. Contestó al segundo timbrazo, su voz con un matiz de falsa jovialidad que me revolvió el estómago. «Mamá, qué sorpresa. Justo pensaba en llamarte. ¿Cómo estás?» No le permití entrar en el juego de las trivialidades. Mi voz,
Cuando hablé, era un instrumento afilado, despojado de toda calidez maternal. Julián, necesito que vengas a la casa esta noche, a las 8 en punto. Tú y Brisa. Es un asunto de la más absoluta importancia. Hubo una pausa al otro lado. Podía casi oír el zumbido de sus pensamientos, el pánico comenzando a burbujear. Pude imaginarlo mirando a Brisa, sus ojos preguntando qué hacer. ¿Pasó algo malo, mamá? Es que Brisa y yo teníamos un compromiso para cenar. Cancélenlo, lo corté en seco. Mi tono no era una sugerencia, era una orden. Era la voz de la directora de escuela que había sido durante mis primeros años de matrimonio, una voz que no admitía réplica. Otro silencio, más largo y tenso esta vez. Pude oír a Brisa susurrando algo de fondo. «Está bien, mamá», dijo Julián finalmente, su voz ahora cautelosa, despojada de la falsa alegría. «Estaremos allí. Pero, ¿puedes adelantarnos de qué se trata?» «Se trata del legado de tu padre», respondí, saboreando el poder de esas palabras ambiguas y ominosas. Y antes de que pudiera formular otra pregunta, colgué. Dejé el auricular en su base con un clic satisfactorio. La casa estaba en un silencio expectante, como un teatro antes de que se levante el telón. Fui a la sala y preparé el escenario. Coloqué las copias del testamento y de la carta de Arturo en una carpeta de cuero sobre la mesa de centro. Luego fui al estudio, tomé el estuche del Patek Philippe que había recogido del taller de Mateo esa misma tarde y lo puse justo al lado de la carpeta. Serían las pruebas principales en mi juicio. Me preparé una taza de té de tila, no tanto para calmar mis nervios, que estaban sorprendentemente firmes, sino por la rutina, por el ancla de la normalidad en una noche que sería todo menos normal. Me senté en el gran sillón de Arturo, el que estaba frente al sofá donde ellos se sentarían. Era una posición de poder. Y esperé. No repasé mis argumentos, no ensayé mis acusaciones. Simplemente esperé, sintiendo el peso de 50 años de historia familiar convergiendo en esa habitación. La verdad, como un invitado largamente esperado, estaba a punto de llamar a la puerta, y yo, su anfitriona, estaba lista para recibirla. Llegaron a las 8:05. Esa pequeña tardanza de 5 minutos fue su primer movimiento, un intento sutil y patético de demostrar que aún tenían algo de control. Escuché el motor de su Mercedes apagarse en la entrada, seguido por el sonido de las puertas cerrándose con demasiada fuerza, pasos en el sendero de piedra, y luego el timbre. Fui a abrir yo misma. Brisa estaba en primer plano, vestida con un conjunto de seda negra que gritaba dinero y poder. Su rostro estaba maquillado a la perfección, una máscara de serenidad que no lograba ocultar la tensión en su mandíbula. Julián estaba un paso detrás de ella como siempre. Su rostro estaba pálido y sus ojos, en lugar de encontrarse con los míos, se fijaron en las baldosas del porche. «Buenas noches, Elara», dijo Brisa, su voz un hilo de seda fría. Intentó darme un beso en la mejilla, pero yo retrocedí un paso. «Pasen», dije, mi voz neutra. Me hice a un lado y los dejé entrar en la casa que habían planeado arrebatarme. Los conduje a la sala en silencio. El aire estaba cargado, denso con las palabras no dichas. Les indiqué con un gesto que se sentaran en el sofá. Lo hicieron, dejando un espacio incómodo entre ellos, como dos extraños en la sala de espera de un médico. Yo volví a mi posición de poder, en el sillón de Arturo, frente a ellos. El silencio se alargó, convirtiéndose en un arma. Dejé que los carcomiera. Dejé que el tic-tac del reloj de pie en el rincón marcara el ritmo de su creciente ansiedad. Julián se removía, incapaz de quedarse quieto. Brisa, en cambio, estaba inmóvil, una estatua de hielo, pero vi cómo sus dedos se aferraban a su bolso de mano. Finalmente, Julián no pudo más. «Mamá, nos tenías muy preocupados», dijo, su voz sonando forzada. «¿Está todo bien?» No le respondí. En lugar de eso, me incliné lentamente hacia adelante.
Mis movimientos eran deliberados, cada uno cargado de significado. Tomé el estuche de piel del Patek Philippe de la mesa de centro. Lo sostuve por un momento. Luego lo abrí con un suave clic. Saqué el reloj. La luz de la lámpara de pie arrancó destellos de su caja de oro rosa. Lo coloqué suavemente sobre la superficie de madera pulida de la mesa, justo en el centro. Y luego, con un solo dedo, lo deslicé por la mesa. Se detuvo justo frente a ellos, su esfera de porcelana blanca brillando como un ojo acusador. La compostura de Brisa se resquebrajó. Vi un destello inconfundible de pánico en sus ojos antes de que lograra ahogarlo. La sangre abandonó el rostro de Julián, dejándolo con un color ceroso. ¡Qué bonito reloj!, balbuceó Brisa, su voz una octava más alta de lo normal. ¿Es nuevo el ara? La miré fijamente, dejando que el peso de su mentira la aplastara. No, Brisa, no es nuevo. De hecho, tú lo conoces íntimamente. Lo tuviste en tus manos hace apenas un par de días. Me incliné un poco más, mi voz bajando a un susurro gélido. El señor Mateo me lo devolvió esta mañana. Estaba muy confundido. No entendía por qué querían vender un regalo tan generoso de mi parte. Julián abrió la boca, un sonido ahogado escapó de sus labios. Parecía que iba a vomitar. Brisa, sin embargo, intentó un último y desesperado farol. No sé de qué estás hablando, Elara, dijo, tratando de proyectar una indignación ofendida. Debe haber un terrible malentendido. Mateo debe estar confundido. Es un hombre mayor. No intentes insultar mi inteligencia. Brisa, la interrumpí, y por primera vez desde que llegaron, mi voz se alzó, llenando la habitación con una autoridad que no sabían que yo poseía. Sé que lo robaron. Sé que lo sacaron de mi dormitorio mientras tu esposo, mi hijo, me distraía en la puerta con un abrazo falso. Y lo más importante, sé lo que estaban buscando dentro de él. Julián se encogió sobre sí mismo, como si mis palabras fueran golpes físicos. Brisa, por fin, dejó caer la máscara. Su rostro se contrajo en una mueca de puro odio. Son acusaciones muy graves, siseó, sus ojos convertidos en dos rendijas de furia. ¿Acaso tienes pruebas? Oh, sí, respondí, una calma gélida asentándose en mi interior. Tengo todas las pruebas que necesito, pero la prueba más importante no me la dio Mateo, me la dejó Arturo. Con un movimiento teatral que no sabía que era capaz de hacer, tomé la carpeta de cuero que estaba al lado del reloj y la abrí. El silencio en la habitación era ahora tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón. Saqué el primer fajo de papeles. Esto, dije, colocándolo sobre la mesa junto al reloj, es la verdadera y última voluntad de tu padre, Julián, firmada y notariada 6 meses antes de morir. Y me recliné en mi sillón, observando cómo la verdad comenzaba su lento y devastador trabajo. Brisa fue más rápida. Como un animal depredador que se lanza sobre su presa, se abalanzó sobre la mesa de centro y arrebató la copia del testamento. Sus movimientos fueron bruscos, despojados de toda la elegancia que normalmente proyectaba. Julián, paralizado por el shock, solo pudo inclinarse torpemente para leer por encima del hombro de su esposa. Los vi leer. Los ojos de Brisa, afilados y rápidos, volaban sobre las líneas del lenguaje legal buscando la cláusula, la única que importaba. Su respiración se volvió superficial, agitada. Julián leía más despacio, su dedo siguiendo las palabras como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Y entonces lo encontraron. Vi el momento exacto en que sus mentes procesaron la distribución de las acciones de Construcciones del Valle. La mano de Brisa, que sostenía el papel con un agarre férreo, comenzó a temblar violentamente. Un pequeño sonido, un jadeo ahogado, escapó de sus labios. El rostro de Julián, que ya estaba pálido, adquirió un tono ceniciento, el color de la cera de una vela. Sofía, susurró Julián,
La palabra flotó en el aire de la sala, un nombre fantasma que de repente cobraba una realidad sólida y aterradora para ellos. ¿Quién demonios es Sofía Vargas? Dejé que la pregunta colgara en el aire por un momento antes de responder. Es tu hermana, dije, mi voz tranquila, casi didáctica. La hija que tu padre tuvo años antes de que yo lo conociera. Y según este documento, la heredera legítima del 30% de la compañía que tú creías que sería enteramente tuya. Esto es un fraude. Estalló Brisa, su voz un chillido agudo y estridente. Arrojó los papeles sobre la mesa con un gesto de furia. Es una mentira, una trampa. Esta mujer, sea quien sea, es una impostora que apareció de la nada para robar lo que es nuestro. ¿Nuestro?, repetí, levantando una ceja. Interesante elección de palabra, Brisa. Y en cuanto a que sea una falsificación, me temo que te decepcionaré. Está firmado por 2 testigos. Uno de ellos, como podrás leer si te calmas, es Mateo Vargas. El otro, el licenciado Humberto Morales, nuestro abogado de toda la vida. Y por supuesto, está debidamente notariado. Llamé al licenciado esta tarde. Me confirmó que el documento es auténtico y legalmente vinculante. Cada una de mis palabras era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. Julián me miró, y en sus ojos vi una desesperación tan profunda que era casi infantil. Papá, él nunca me dijo nada. Él no podía tener otra hija. Él me quería a mí. Tu padre te amaba, Julián, dije, y por primera vez sentí una punzada de compasión por el hombre roto que estaba sentado frente a mí. Pero también era un hombre atormentado por un secreto. Guardó muchos secretos y pagó un precio muy alto por ellos a lo largo de su vida. No me importa su conciencia culpable, gritó Brisa, poniéndose de pie y comenzando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto no se va a quedar así. Lo impugnaremos. Contrataremos a los mejores abogados. Demostraremos que Arturo no estaba en su sano juicio cuando firmó esto, que esa mujer lo extorsionó, lo manipuló. Es una teoría interesante, concedí con una calma que la enfureció aún más. Pero ¿cómo podría haberlo manipulado si, según la propia carta de tu suegro, ella ni siquiera sabía de la existencia de este testamento? Arturo hizo esto por su propia voluntad, en un último intento de encontrar la paz y hacer lo que él consideraba justo. Tomé la segunda pila de papeles de la carpeta. Era la copia de la carta de Arturo. La sostuve en el aire. Quizás, dije, mi mirada fija en mi hijo, ignorando a la mujer que echaba humo a su lado. Necesitan dejar de escuchar sus propias mentiras y por una vez escuchar la voz de él. No voy a escuchar más mentiras inventadas, gritó Julián, poniéndose de pie de un salto, un torpe intento de imitar la furia de su esposa. Se tambaleó ligeramente, como si sus propias piernas no estuvieran seguras de querer sostenerlo. Esta no es mi voz, Julián, respondí, mi tono suave pero inflexible. Es la voz de tu padre. Tienes 2 opciones. La escuchas de mí, aquí y ahora, o la escucharás leída por un abogado en un juzgado frente a extraños. Tú eliges. Esa amenaza, la amenaza de la humillación pública, fue suficiente. Se desplomó de nuevo en el sofá, derrotado. Brisa se quedó de pie, con los brazos cruzados, una estatua de desafío, pero su silencio indicaba que ella también sabía que habían perdido esta batalla. Desdoblé la copia de la carta. La caligrafía de Arturo, tan familiar, llenaba la página. Respiré hondo y comencé a leer. Mi voz sonó clara y firme en la sala silenciosa. No le puse drama, no le puse emoción. Dejé que las palabras de Arturo hablaran por sí mismas, que su peso y su verdad llenaran el espacio. Mi queridísima Elara, si estás leyendo esto, significa 2 cosas: que ya no estoy a tu lado para protegerte y que has encontrado el camino que tan cuidadosamente escondí para ti. Leí sobre su amor juvenil por Eleonora en Oaxaca,
describiendo su espíritu libre y su fuerza con una ternura que me atravesó el corazón. Leí sobre el pánico y la cobardía de un hombre joven y ambicioso al enterarse de que iba a ser padre. Fui un cobarde, Elara. Hice lo impensable. Le ofrecí dinero a Eleonora. Su respuesta fue una lección de dignidad que nunca olvidé. Mi hija no es un problema, Arturo, y no está en venta. Vi a Julián encogerse, como si las palabras de su padre fueran golpes físicos. Brisa miraba por la ventana, hacia la oscuridad del jardín, como si la escena fuera demasiado para ella. Continué leyendo, mi voz firme, sin vacilar. Leí sobre cómo me conoció, sobre el amor y la paz que encontró conmigo, pero también sobre el fantasma del secreto que se interponía entre nosotros. Cada vez que te miraba a los ojos, sentía el peso de mi mentira. Cada vez que abrazaba a Julián, nuestro hijo, el hijo de nuestro amor, una parte de mí se rompía pensando en la hija a la que había negado el derecho de llamarme papá. Las primeras lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Julián. Eran lágrimas silenciosas, de un hombre que estaba viendo el pedestal de su padre desmoronarse, pero también, quizás, comenzando a entender la complejidad del hombre que había sido. Leí sobre las visitas secretas a Puebla, donde Sofía se había mudado para trabajar como doctora. Leí el orgullo en las palabras de Arturo al describir a la mujer en que se había convertido, dedicada, inteligente, compasiva, trabajando en una clínica rural en lugar de buscar la riqueza. Ella tiene la fuerza de su madre, Elara, y mi determinación es la mejor parte de nosotros dos, y yo la he observado desde las sombras, como un ladrón. Finalmente, llegué a las últimas líneas, a su confesión final de por qué había cambiado el testamento y por qué me había dejado a mí la carga de su verdad. Te dejo a ti, mi amor, mi valiente Elara, la tarea que yo no tuve el coraje de completar, reparar mi error. Sé que harás lo correcto, con todo el amor que un hombre puede sentir, tuyo siempre, Arturo. Cuando terminé de leer, un silencio profundo, denso como el terciopelo, se instaló en la sala. Ya no había gritos, no había negaciones, no había nada más que la verdad desnuda y dolorosa. El tic-tac del reloj de pie en el rincón parecía marcar el final de una era y el comienzo de otra. El juicio había terminado. La voz del pasado había dictado sentencia. Y el futuro de todos en esa habitación había cambiado para siempre. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue más pesado que cualquier grito. Era un silencio lleno de fantasmas, de arrepentimientos, de décadas de mentiras. Julián permanecía hundido en el sofá, su rostro oculto entre sus manos, sus hombros sacudidos por sollozos ahogados que intentaba reprimir. Era el sonido de un mundo que se venía abajo. Fue Brisa, como siempre, la que intentó luchar contra la corriente, la que se negó a ahogarse. Su voz, cuando finalmente habló, estaba despojada de toda emoción. Era el tono frío y práctico de una negociadora que ha perdido la ventaja pero que aún busca una salida. Una historia muy conmovedora, dijo, las palabras goteando sarcasmo. Una narrativa perfectamente construida para justificar el despojar a tu único hijo, al que criaste, de lo que le corresponde por derecho y por sangre. Levanté la vista de la carta que aún sostenía en mis manos. El único que ha intentado despojar a alguien aquí de sus derechos eres tú, Brisa. Intentaste robar, mentir y borrar a una mujer y su historia por dinero. La sangre de Sofía es la misma que la de Julián, y su derecho es tan legítimo como el de él. Es el dinero que Julián se ha ganado, replicó ella, su voz comenzando a subir de tono. Él es el que ha estado en la empresa todos estos años, el que ha soportado las críticas y las exigencias de su padre. Y ahora, una completa extraña, una doctora de pueblo, aparece de la nada y se lleva una fortuna que no ha hecho nada para merecer. No es una extraña, es su hermana. Repetí con una paciencia infinita. Y no se está llevando nada. Está recibiendo lo que su padre, en un último y lúcido acto de conciencia,
decidió que era justo que recibiera. Me volví hacia mi hijo, que finalmente había levantado la cabeza. Su rostro estaba hinchado y rojo, la imagen de la desolación. Julián, mamá, te juro que yo no sabía nada de esto, balbuceó su voz rota. ¿No sabías de la existencia de Sofía? Te creo, concedí, y era verdad. Arturo fue muy bueno guardando su secreto, pero sabías perfectamente que estabas robando a tu propia madre. Sabías que estabas profanando la memoria de tu padre al tomar su objeto más preciado. Dejaste que esta mujer, dije, señalando a Brisa con un leve gesto de la cabeza, te convenciera de traicionar cada pizca de decencia, cada valor que tu padre y yo intentamos inculcarte. Lo hice por nosotros, gritó él, su voz quebrada por un sollozo. Por nuestra familia, la galería de Brisa, las deudas. Estábamos ahogados, mamá. No sabía qué más hacer. ¿Y creíste que la solución era convertirte en un ladrón? Pregunté, y el dolor en mi voz era genuino. ¿Robarle a tu madre de 75 años? No teníamos otra opción, intervino Brisa, su voz ahora un chillido de pánico. ¿Y ahora esto? ¿Un 20%? Con un 20% no podemos ni pagar los intereses de las deudas. Estamos acabados. Y entonces, en un arrebato de desesperación, su verdadero motor, su miedo más profundo, salió a la superficie como un animal herido. Usted no tiene idea de lo que es no tener nada, de venir de la nada, de tener que luchar y arañar por cada oportunidad. Yo me construí a mí misma desde el lodo y le juro que no voy a volver a él. La miré y por primera vez, detrás de la depredadora, vi a la niña asustada. Quizás, Brisa, si hubieras construido tu vida sobre cimientos de trabajo honesto en lugar de sobre una fachada de apariencias y deudas, no estarías en esta situación. ¡Basta!, gritó Julián, poniéndose de pie de un salto. ¡Ya basta! Esto es una pesadilla. Voy a llamar a un abogado. Esto no puede ser legal. Adelante, dije, encogiéndome de hombros, sintiéndome extrañamente cansada. Llama a quien quieras. Como ya te dije, el licenciado Morales tiene los originales y ha validado todo. El proceso para ejecutar la verdadera voluntad de tu padre ya está en marcha. Lo único que conseguirán luchando será gastar más dinero del que ya no tienen. Esa fue la estocada final, la fría y dura lógica financiera. La palabra dinero o la falta de él los desinfló por completo. Brisa se quedó sin argumentos, su furia consumida por la cruda realidad del pánico económico. Julián se quedó de pie en medio de la sala. Un hombre de 50 años que parecía un niño perdido, atrapado entre la esposa que lo había llevado al abismo y la madre a la que había traicionado en el camino. El colapso era absoluto. La partida había terminado. Jaque mate. Los observé en su derrota. Julián, desplomado en el sofá, Brisa rígida y pálida, y sentí un vacío inmenso. No había júbilo en mi victoria. No había satisfacción, solo la amarga y desoladora confirmación de que la familia que yo había conocido ya no existía, y quizás nunca había existido realmente. Pero en medio de esa desolación, como una flor naciendo en la grieta de una roca, surgió una nueva claridad, una certeza cristalina de que mi vida ya no podía, no debía, seguir girando en torno a sus crisis, sus manipulaciones y sus decepciones. Y una cosa más, dije, mi voz tranquila, pero con un filo de acero que cortó la pesada atmósfera de la sala. Ya que estamos hablando de finanzas, de herencias y de planes a futuro, ambos levantaron la vista hacia mí, sus rostros una mezcla de agotamiento y aprensión. Quizás, en el fondo de su desesperación, aún albergaban una patética esperanza de que yo, la madre, la eterna salvadora, les ofreciera una rama de olivo, una solución. He tomado una decisión, continué. Voy a vender esta casa. Si mis palabras anteriores habían sido un golpe, estas fueron un terremoto. La mandíbula de Julián cayó, literalmente. Los ojos de Brisa se abrieron de par en par.
su mente calculadora sin duda procesando la magnitud de lo que acababa de decir. «Pero, ¿por qué?», balbuceó Julián, su voz un hilo. «Esta es la casa familiar. Aquí crecí, todos los recuerdos». «Exactamente, Julián», respondí, mirándolo con una tristeza infinita. «Está llena de recuerdos, y últimamente demasiados de ellos son dolorosos. Se ha convertido en un lugar de secretos y traiciones. Necesito aire fresco. Necesito un nuevo comienzo. Un lugar donde los recuerdos que construya sean solo míos». «¿Y a dónde irás?», preguntó Brisa, su voz apenas un susurro. La pregunta no nacía de la preocupación por mí, sino del pánico de perder el control sobre el activo más valioso de la familia. «He visto un apartamento precioso en la colonia Roma», expliqué, saboreando el poder de tener un plan que no los incluía. «Es moderno, luminoso, con un balcón lleno de sol para mis geranios. Más pequeño, manejable, con seguridad las 24 horas y cerca de los cines, los teatros, la vida cultural que tanto he echado de menos. Y con el resto del dinero de la venta». Hice una pausa, permitiendo que la anticipación creciera. «Voy a hacer algo que Arturo y yo siempre soñamos, pero que siempre pospusimos. Voy a viajar, sola». Les pinté un cuadro de mi nueva vida. Un mes en la Toscana, aprendiendo a cocinar pasta y visitando los museos que solo conocía por los libros de historia que enseñaba. Un viaje en tren a través de los Alpes suizos, viendo paisajes que quitan el aliento. Quizás un crucero por las islas griegas, sintiendo el sol y el olor a sal. Sus rostros eran un estudio de la envidia y el resentimiento. Estaba describiendo una libertad que ellos, atrapados en su red de deudas y apariencias, nunca podrían permitirse. Y mi primer viaje, añadí, asestando el golpe final, será a Puebla. «¿Puebla?», repitió Julián, como si la palabra no tuviera sentido. «Sí, a conocer a Sofía, a mi hijastra». Pronuncié la palabra hijastra con una claridad deliberada, solidificando la nueva estructura de nuestra familia, dándole la bienvenida a la mujer que ellos habían intentado aniquilar. «Creo que ya es hora de que conozca a la otra parte de mi familia, la parte que heredó la decencia y la fortaleza de su padre, en lugar de su cobardía. Quiero conocer a la mujer a la que Arturo no tuvo el valor de amar públicamente, pero a la que admiraba por encima de todo». El poder en la habitación había girado 180 grados. Ya no era la viuda frágil, la anciana solitaria a la que podían manipular y planear su destierro. Era una mujer independiente, dueña de su destino, con sus propios planes, su propio dinero y su propia vida. Ellos ya no eran los protagonistas de mi historia. Se habían convertido en personajes secundarios, en un asunto legal que mis abogados se encargarían de gestionar. «Ustedes recibirán exactamente lo que Arturo estipuló en su testamento», concluí, poniéndome de pie, una señal inequívoca de que la audiencia había terminado. «Ni un centavo más, ni un centavo menos. Ahora, por favor, les pido que se vayan de mi casa». Salieron en un silencio aturdido, sin mirarme, como dos fantasmas expulsados de su propio pasado. Vi por la ventana cómo subían a su lujoso coche y comenzaban a discutir acaloradamente antes incluso de arrancar el motor. Y cuando cerré la pesada puerta de madera detrás de ellos, el sonido del cerrojo al girar fue el sonido más liberador que había escuchado en años. No sentí soledad, sentí el vértigo y la promesa de un nuevo comienzo. Han pasado varias semanas. El cartel de ese vende de una prestigiosa agencia inmobiliaria cuelga ahora discretamente junto a la puerta de hierro forjado. Dentro, la casa ha comenzado su lenta transformación. Las cajas de cartón, con etiquetas como libros del estudio, vajilla de la abuela o recuerdos de Arturo, se apilan en las esquinas, formando torres de una vida pasada. Cada objeto que empaco es una decisión. ¿Qué se queda? ¿Qué se va? ¿Qué forma parte de mi futuro y qué pertenece al museo de mi pasado?
Es un proceso agotador, pero también extrañamente catártico. Los abogados se mueven en su propio universo de jerga legal y plazos. La batalla que Brisa y Julián han iniciado es, según me explica el licenciado Morales, un acto de desesperación sin fundamento legal, pero es un acto ruidoso, diseñado para desgastar, para intimidar. No me inmuta. He descubierto una reserva de paciencia y fortaleza que no sabía que tenía. He recibido comunicaciones de ellos, pero no en persona. Ya no se atreven a cruzar mi puerta. Primero, llegaron las notificaciones formales de sus abogados, llenas de amenazas veladas y tecnicismos. Luego, comenzaron a llegar las cartas de mi hijo. La primera era furiosa, llena de acusaciones y victimismo. La segunda era más lastimera, hablando de la ruina inminente y de la injusticia del destino. La última, que llegó ayer, está sobre la mesa de la cocina, manchada con lo que parecen ser gotas de agua, o quizás lágrimas. Es una súplica. Habla de la inminente bancarrota de Brisa, de cómo lo van a perder todo. El coche, el apartamento, el estatus social que tanto les costó construir. Me recuerda que la familia es lo primero, que la sangre es más espesa que el agua, y me ruega, me implora, que use mi 50% de las acciones de la empresa para rescatarlos. Solo tú puedes ayudarnos, mamá. Eres nuestra única esperanza. Anoche, incapaz de dormir, bajé al estudio, ahora medio desmantelado. Las estanterías desnudas parecían esqueletos, y los espacios vacíos en las paredes donde antes colgaban cuadros eran como cicatrices. Me senté en el suelo, en medio del caos de la mudanza, y encontré un viejo álbum de fotos que se había caído de una caja. Lo abrí al azar, y allí estaba él. Un Julián de 5 años, con las rodillas raspadas y una sonrisa tan amplia que le faltaban 2 dientes. Estaba abrazado a mi pierna en la playa de Acapulco, mirando a la cámara con una confianza y una alegría puras. Era un niño lleno de luz, un niño que creía que su madre era el centro de su universo. ¿En qué momento se extravió ese niño? ¿En qué encrucijada del camino se perdió? ¿Fue la sombra de un padre demasiado grande, demasiado exigente? ¿Fue mi amor, que quizás fue demasiado indulgente, demasiado ciego? ¿O fue simplemente la llegada de una mujer que vio su debilidad y la convirtió en su arma? Las lágrimas que no había derramado en la noche de la confrontación brotaron entonces, silenciosas y amargas. Lloré por ese niño de la fotografía, por el hombre roto en que se había convertido, y por la madre que yo había sido, una madre que ya no podía permitirse el lujo de existir. Lloré por la familia que creí tener, una construcción hermosa pero frágil que se había derrumbado, revelando los cimientos podridos que había debajo. Sobre mi nuevo escritorio, en mi nuevo apartamento, que aún huele a pintura fresca, tengo el billete de avión a Puebla para la próxima semana. Hablé por teléfono con Sofía 2 veces más. Su voz es cálida, inteligente, y tiene un humor tranquilo, que me recuerda a Arturo. No hemos hablado del testamento ni del dinero. Hemos hablado de libros, de medicina, de su trabajo en la clínica rural, de su madre Leonora. Me dijo que me espera con ilusión. Miro la carta de mi hijo, esa súplica manchada de lágrimas, y miro el billete de avión, esa promesa de un nuevo comienzo. La promesa que le hice a Arturo en su lecho de muerte resuena en mi cabeza una y otra vez. Guíalo. ¿Qué significa guiar a un hombre de 50 años? Significa salvarlo de las consecuencias de sus actos, enseñándole así que siempre habrá una red de seguridad, perpetuando su ciclo de irresponsabilidad. O guiarlo significa apartarse, dejar que caiga, que se enfrente al fracaso y a la humillación, con la esperanza de que en el fondo del abismo encuentre la fuerza para reconstruirse a sí mismo, para convertirse, por fin, en el hombre que su padre siempre quiso que fuera? No tengo la respuesta. No sé dónde termina mi deber de madre y dónde empieza mi derecho a la paz. Me piden que elija
entre salvar a mi hijo o salvarme a mí misma. Toda una vida de instinto maternal me grita que un hijo es para siempre, pero mi corazón, herido y cansado, susurra que quizás, solo quizás, el acto de amor más grande que puedo hacer ahora es soltarlo. ¿Me equivoco al elegir mi tranquilidad por encima de una familia que ya no es más que ruinas?